invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 7 al 12. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema de la paciencia en medio de la opresión y el sufrimiento. La primera parte ya la estudiamos y tenía que ver con el sufrimiento que vive el mundo causado por la ambición de los ricos y poderosos, en donde Santiago pone en evidencia la inutilidad de las riquezas frente al justo juicio de Dios. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema, que trata sobre la paciencia que debemos tener en medio del sufrimiento. Entonces, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguanten con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Padre, te rogamos, Señor, que este tiempo que vamos a pasar leyendo, estudiando tu palabra, lo podamos disfrutar, lo podamos entender, lo podamos interiorizar, lo podamos vivir, Señor. Ayúdame, Señor, en medio de mis debilidades, en medio de mis incapacidades, Señor, para hacerlo completamente claro y entendible, Señor. Dependo completamente de ti, Señor, y te ruego que me ayudes en este tiempo de lectura bíblica. Gracias, Señor. Amén. Hace poco a mi esposa le regalaron una cajita de esas que están llenas de versículos. Y resulta que mi hija menor le dijo que si le regalaba una tarjetica. Y entonces, pues mi esposa le regaló una tarjetica con un versículo bíblico que hablaba sobre la paciencia. Y resulta que la niña se puso a jugar y perdió la tarjetica del versículo sobre la paciencia. Estábamos comiendo y resulta que llega la niña toda angustiada. Mami, ¿dónde está el versículo sobre la paciencia que lo perdí? Hermanos, la paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar. La paciencia es algo que solemos perder con mucha facilidad. Por eso la paciencia es desafiante. La paciencia no la vamos a tener con un versículo bíblico que hable sobre la paciencia. La paciencia es algo que obtenemos por medio de un proceso, generalmente irritante, generalmente doloroso, y que normalmente tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez.
Claro que tenemos que leer muchos versículos sobre la paciencia para entenderla, para saber cómo se vive con paciencia. Pero no solo por leerlos los vamos a obtener. La paciencia se obtiene cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando obedecemos su palabra y después veremos los frutos que trae la paciencia. Hoy vamos a hablar de dos frutos y una evidencia de la paciencia. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente: esperar con paciencia al Señor fortalece tu amor. Lo segundo que veremos es que esperar con paciencia al Señor te enseña a perseverar. Y lo tercero que vamos a ver es que esperar con paciencia al Señor es una prueba de ser íntegro. Empecemos con nuestro primer punto. Primero, esperar con paciencia al Señor fortalece tu amor. Versículos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pone un ejemplo que dice: miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Es evidente que los hermanos a los que les está escribiendo Santiago, ¿qué pasó? ¿Qué perdieron? La paciencia. ¿Y por qué la perdieron? Cuando leímos la primera parte en la anterior enseñanza, estábamos hablando sobre la opresión que ejercían los ricos sobre el mundo. Así que ellos estaban llenos de impaciencia, y es que ¿cómo no se va a poner el corazón nervioso cuando vemos un mundo corrupto? Nos ponemos impacientes. Pero estos hermanos a los que les escribe Santiago también cayeron en el mismo problema. Porque cuando leímos en el capítulo 2, leímos que estos hermanos estaban favoreciendo a los ricos. Y les decían cuando venían a la congregación que se sentaran ¿dónde? En las mejores filas. Mientras que al pobre y desarrapado, ¿dónde le decían que se sentara? Donde pudieran, a los pies o allí, donde fuera. Pero a pesar de que les rendían pleitesía, las cosas no cambiaban para ellos. La injusticia social seguía regia y firme como siempre. La economía de ellos no mejoraba y la frustración se convirtió en impotencia y en amargura. ¿Y qué hicieron después? Pues terminaron hablando mal, normal. ¿Así vemos el proceso? Así es. Santiago, como pastor de la iglesia que conocía el estado de su iglesia, les dice que tengan paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y en estos 6 versículos leemos que Santiago les dice 6 veces que tengan paciencia. El primer ejemplo que usa es el de ¿quién? De un agricultor. Y les dice que él espera con paciencia hasta que la tierra dé su precioso fruto. Que espere con paciencia las lluvias de otoño y de primavera. Porque el agricultor sabe una cosa, que por más que se afane y se angustie, no puede hacer que ni una sola gota de agua caiga del cielo. Y Santiago les dice, tengan paciencia como el agricultor, que espera que del cielo venga la lluvia. Ahora, Santiago usa 2 significados del término paciencia. Uno es el de la paciencia con las personas, muy importante. Y el segundo es el de la paciencia con las circunstancias, que también es muy importante. Y por lo pronto, desde los versículos 7 al 10, Santiago va a usar el término de paciencia con las
personas. Va a usar el término de paciencia con las circunstancias cuando hable de Job, porque Job es un caso muy especial. Ahora, la paciencia con las personas no significa resignarse ante los problemas. No significa que cuando tengamos diferencias, pues, ay, deje así. Esto yo no le digo nada. No. La paciencia tiene como ejemplo a Dios. Ustedes han escuchado en el Antiguo Testamento que siempre se dice que Dios es lento para la ira. Eso en nuestra traducción colombiana, ¿qué significa? Paciencia. Dios es lento para la ira, o sea que Él es paciente. Entonces, como Dios es lento para la ira y es paciente, esa paciencia se traduce como en una actitud amorosa que se abstiene ante la provocación de otra persona. La paciencia es todo lo opuesto a ser irascible. La paciencia se restringe cuando alguien lo molesta. Cuando alguien me cansa, la paciencia aguarda. En algunas traducciones hay un término que usan y se llama longanimidad. ¿Cuántos usan esa palabra acá? Hermano, usted es muy longánimo. No, poco la usamos, ¿no? Pero longánimo es la virtud que tiene una persona de tolerar a otro. ¿Cuántos son longánimos? Tú estás llamado a imitar a Dios. Dios es paciente. Dios es longánimo. Y tú y yo podemos cultivar esa virtud por algo especial. Es que Dios ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Ahora es evidente que esta paciencia no proviene de mi interior. Es una paciencia que proviene ¿de dónde? De Dios. Así que la paciencia es una actividad espiritual. La paciencia no es producto de mi carácter, de que yo decido. No. Y entonces ustedes me van a decir, Camilo, pero yo no le puedo creer porque yo conozco a un señor que no tiene temor de Dios y es súper paciente. Así que eso de que usted me diga que la paciencia se forja cuando confiamos en Dios y esperamos al Señor, no. Pero yo quiero que pongan atención a lo que está diciendo la Escritura. La paciencia que el Señor nos está llamando a tener es una paciencia que no se queja, que no juzga. Y es cierto, hay muchas personas que sin el temor de Dios tienen paciencia y muchos cristianos que dicen que también tienen paciencia. Y cuando van a la tienda y los atienden mal, no dicen nada. Y cuando los molestan en la casa, no dicen nada. Y cuando los molestan en la iglesia, no dicen nada. Y cuando los molestan en el trabajo, no dicen nada. Ay, pero cuando hablan con alguien que tienen confianza, se quejan de la señora de la tienda. Cuando hablan con alguien que tiene confianza, critican y juzgan al pastor. Critican y juzgan al hermano, critican y juzgan al jefe. Así que no es muy paciente según la Biblia. Porque la paciencia que nos llama el Señor a tener es una paciencia que ama, que no juzga. Entonces esperar con paciencia tiene que ver todo con esperar a Dios. Esperar con paciencia significa esperar el regreso de Cristo. Sería imposible ser pacientes si Dios no nos consolara. Sería imposible sobrevivir sin su fortaleza. El apóstol Pablo le dice a los romanos, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y Santiago también les dice algo. ¿Qué les dice? Les dice
que afiancen, que tengan paciencia, que aguarden con paciencia la venida del Señor. En el original dice, tengan paciencia y afiancen su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo le hago para tener paciencia? ¿Cómo le hago para afianzar el corazón? Lo primero ya lo vimos y es reconocer que la paciencia no proviene de quién. De aquí no proviene. ¿De dónde proviene? De Dios. Bien. Y lo segundo es afirmar mi corazón. ¿Y eso qué significa? Cuando en la casa se nos daña algo y nosotros lo necesitamos de afán, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones rápidas, ¿no es cierto? Por eso es que yo he visto que en muchas casas arreglan las llaves de los lavaderos con el cordón de un zapato. La cinta es la herramienta preferida de los hogares. ¿Por qué? Porque cuando se daña un cargador, cinta. Cuando se daña la tapa del control, cinta. Cuando se rompen las gafas, cinta. Afirmar el corazón, hermanos, no son pedacitos de cinta. Afirmar el corazón es someterlo a altísimas pruebas, altísimas presiones y no se rompe. Permanece firme, permanece estable, inquebrantable. ¿Y eso cómo se obtiene? Cuando pasas tiempo con el Señor, cuando meditas en su palabra y cuando pasas al taller de pruebas y el Señor no te cose con cinta, el Señor no te remienda con cinta, te saca probado, te saca fuerte, te saca firme, te saca estable, inconmovible. Él no repara como nosotros con pedacitos de cinta. Y lo tercero es que el Señor forja nuestra paciencia en la esperanza del regreso de Cristo. Hoy vamos a escuchar un término dominguero y es que en la teología hay un término que se usa mucho que es parousia, que se adaptó a nuestro español como parusía. Una palabra muy pequeñita, muy rara, que poco decimos, pero que tiene un gran significado, porque significa el regreso en gloria de Cristo. Eso es parusía. Y resulta que ese término que está usando Santiago lo usaban los griegos para describir cuando llegaba un gobernador y se establecía. No eran unas vacaciones del gobernador, no era una visita del gobernador, era que ese gobernador se establecía en su pueblo. El Señor no se va a aparecer a su pueblo, eso sería una epifanía. El Señor se va a establecer en su pueblo. Y Él no solo va a gobernar un espacio físico, Él va a gobernar en el corazón de su pueblo. Meditar y esperar en el regreso de Cristo no solo forja nuestra paciencia, sino que también nos enseña a vivir. Nosotros sabemos que Él ya juzgó nuestro pecado en la cruz, pero también sabemos que como creyentes nuestras obras van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Y el regreso de Cristo será como ladrón en la noche, inesperado, pero seguro. Y entonces sí es importante cómo el creyente vive en este mundo. Es importante cómo te comportas mientras vives aquí. El creyente vive una ética superior a la del mundo. El creyente vive con una determinación santa que le lleva a esperar con paciencia, que le lleva a ser dócil, que le lleva a estar siempre alerta, que el amor que Dios ha derramado en él es evidente para quienes lo rodean.
Un amor que se muestra en nuestra comunión como hermanos. Un amor que se manifiesta cuando alguien te pide perdón y lo das. Un amor que no se va a la cama a dormir enojado. Esperar con paciencia en el Señor fortalece tu amor. Se cuenta que en un instituto para niños con enfermedades muy complejas se les enseñaba siempre que Cristo vendría por ellos. Se les enseñaba que un día Cristo regresaría y los llevaría a casa y los sanaría. Y entrevistaron al director de ese instituto y él les dijo: en mi instituto tengo un problema. Y es que las ventanas siempre están sucias. Porque los niños suelen pegar sus caras contra las ventanas esperando que ese es el día en que el Señor les va a salvar. Esperando que ese es el día que el Señor los va a llevar a su casa y los va a sanar. Oh, hermanos, que las casas de nuestra vida estén así, las ventanas de nuestra vida estén sucias esperándole a Él. No nuestras bocas, no nuestros corazones, quejándonos y juzgando a los demás. ¿Qué otro fruto produce esperar con paciencia al Señor? Segundo, esperar con paciencia al Señor te enseña a perseverar. Versículos 10 al 11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, para esa época, y lo debería ser siempre para nosotros, la lectura de la Biblia era fundamental. Para ellos no era raro que les nombraran un profeta. Para ellos no era raro que les hablaran de Job, porque en la congregación, ¿qué pasaba? Escuchaban esas historias. Hermanos, tengan presentes, ellos no tenían Biblias en la casa. Ellos no tenían una biblioteca. ¿Y cuál sacó hoy? ¿Qué versión sacó hoy de la Biblia? No. Hermanos, ellos escuchaban con atención la lectura de la Biblia y tenían claro y presente de quién les estaba hablando Santiago cuando les dice: han escuchado que se dijo de los profetas y de Job. Hay un dato que me pareció muy importante cuando lo leí acá, y es que en estos 6 versículos que leemos se nombra la palabra Señor 5 veces. Y lo interesante es que dice que los profetas hablaron en el nombre del Señor y que el Señor recompensó a Job. Y cuando yo me pongo a pensar las lecturas que hemos hecho del Antiguo Testamento, yo no leo el nombre de Jesús. Y Santiago usa el término del Antiguo Testamento, Jehová, para decir Señor. Y le llama al Señor Jesús, Señor, 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 el Señor del Antiguo Testamento, el Señor que recompensó a Job. Usa el mismo título divino del Antiguo Testamento. Y Santiago le dice a la iglesia que tomen como ejemplo y de sufrimiento y paciencia a los profetas. ¿Y qué dice la Biblia de los profetas? Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice de los profetas lo siguiente: ¿a qué profeta no persiguieron? ¿A cuál? Mencióname uno. Mataron a todos los que habían anunciado la venida del justo. El mismo que ustedes condenaron y mataron. Ser profeta, hermanos, en esa época, en esta no, en esa época, ser profeta era un deporte de alto riesgo.
No eran amados por el pueblo y mucho menos por los líderes del pueblo. Así que el sufrimiento era algo común, pero también la paciencia era común. Un autor escribiendo sobre biografías cristianas dice lo siguiente: estoy completamente de acuerdo en que algunos de los mejores escritos cristianos que he leído no han sido libros de teología, sino biografías cristianas, donde se puede ver carne y sangre sobre los huesos desnudos de la teología. Ahora, este hermano no nos está invitando a que no leamos teología, está diciendo la importancia de ver cómo la teología toma forma en nuestra práctica. Iglesia, los ejemplos sirven para explicar una idea, pero en este caso, Santiago usa un ejemplo no para eso, sino nos está diciendo, les voy a exponer este caso para que ustedes lo vivan, para que ustedes lo practiquen. Y es muy interesante el ejemplo que Job escoge. El hombre que él escoge, ¿cuál es? Job. ¿Por qué no escogió a Oseas? ¿Por qué no escogió a Jeremías? ¿Por qué no escogió a Daniel? A Jeremías lo golpearon. A Jeremías lo tiraron en un pozo de lodo. A Daniel lo tiraron en un foso de leones. Y cuando yo leo la historia de Job, hermanos, Job no era muy paciente. Lo primero que hace él cuando llega a la prueba es tirarse de rodillas y orar con acción de gracias. Empezó súper bien, con serenidad, con unas palabras increíbles. Pero después de un largo silencio, lo rompe diciendo, ¿por qué nací? ¿Por qué no nací muerto? Señor, ¿por qué no concedes mi petición y me matas? Ya no quiero vivir, mi vida no vale la pena, no merece que esté aquí. Mátame. Son solo 3 versículos de los muchos que dijo Job, duros y desconcertantes. Pero, como les dije al principio, Santiago escogió 2 palabras para enseñar la paciencia. La paciencia con las personas y la paciencia con las circunstancias. Y la palabra que usa Santiago para describir la paciencia de Job es la paciencia con las circunstancias. Santiago nos habla de Job, un hombre que se impacientó con sus amigos, pero nunca perdió su fe en Dios. Es cierto que Job no era el más paciente, pero era el más perseverante. Él permaneció leal a Dios. Dios nos cuenta la historia de Job. Y cuando leemos esa historia nos damos cuenta que Job, a pesar de que se impacientó, todo lo que tenía en su corazón, todo lo que sentía, lo que pensaba, se lo decía al Señor. Siempre sus oraciones fueron hacia Él y para Él. Ese hombre Job que dijo, ¿por qué no me matas? ¿Por qué no nací muerto? Es el mismo que dice, también sé que he de contemplar a Dios. Aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo, yo mismo seré quien lo vea. Y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro estoy desfalleciendo. La forma en la que aumentará nuestra perseverancia es cuando ponemos nuestra mirada en el fin que Dios tiene preparado. Santiago dijo, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final
lo que al final les dio el Señor. Job fue perseverante porque sabía que después de su muerte él vería ¿a quién? A Dios. De manera sorprendente el Señor le puso fin a su sufrimiento, porque Dios es compasivo y misericordioso. Job nunca se enteró que fue Satanás quien provocó ese daño en él. Él siempre creyó que fue Dios el quien lo estaba haciendo pasar por eso. Pero ¿saben algo? Job ya sabe la verdad hace mucho. Él ya hace harto que se enteró de qué fue lo que pasó. Él ya se enteró porque Dios le permitió pasar esa prueba tan dura y tan severa. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Aquí no nos vamos a enterar de muchas cosas, pero cuando estemos con Él nos vamos a dar cuenta. Ah, Señor. Ah, Señor. Por eso es importante que miremos las pruebas desde sus resultados. Santiago ya lo había dicho en el primer capítulo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Querida iglesia, en el sufrimiento podemos confiar en Dios. En el Salmo 91:15 dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia y lo libraré y lo llenaré de honores. El Señor está con nosotros en el sufrimiento. El Señor se hizo hombre y padeció nuestros dolores. Él sabe lo que duele y sabe cómo consolarnos. Pongamos nuestra mirada en el fin que Dios tiene preparado. Hermanos, por eso es tan hermoso ver cuando un hermano que sufre viene a la iglesia. Por eso es tan hermoso ver cuando alguien pasa una prueba y lo vemos aquí. Su ejemplo nos llena de ánimo. Su ejemplo nos consuela. Su ejemplo nos fortalece. Lo triste es que muchos que pasan por el dolor, normalmente por sus culpas, por sus pecados y sufren las consecuencias de sus pecados, reniegan de Dios, no vuelven a la iglesia y les hablas de Dios y dicen, no me hable de Él. Corrie ten Boom escribió algo que creo ilustra muy bien este punto. Cuando un tren pasa por un túnel, tú no tiras el boleto y saltas del tren. Te quedas quieto, esperas y confías en el maquinista. Hasta aquí hemos aprendido que esperar con paciencia al Señor fortalece tu amor. Y también que esperar con paciencia al Señor te enseña a perseverar. ¿Qué otra cosa nos enseña Santiago en este pasaje? Tercero, esperar con paciencia al Señor es una prueba de ser íntegro. Versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que su sí sea ¿qué? Y su no, ¿para qué? Para que no sean juzgados. Cuando tú lees esta expresión, sobre todo, reconoces inmediatamente que lo que se va a decir es importante, ¿o no? Cuando lees sobre todo, sabes que esa palabra habla de una preeminencia sobre las otras. Yo no soy experto en griego, no sé nada de eso, pero hay muchos comentaristas, o bueno, no muchos, más bien está como dividida la cosa, que dicen que este versículo 12 no tiene nada que ver con este pasaje. Es duro encajarlo, ¿no? Dicen que más bien es una transición para el siguiente tema, que es la oración.
Hermanos, yo tengo la convicción de que este pasaje tiene que ver mucho con el tema que está tratando Santiago. Y les voy a decir por qué. Ustedes notaron que yo no hablé mucho del versículo 9 ahorita. Lo quise dejar para el final precisamente porque creo que se une perfectamente con el versículo 12. El versículo 9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean ¿qué? Juzgados. El juez ya está a la puerta. Bien. El versículo 12 dice que su sí sea sí y su no no, para que no sean condenados. Si en esta espera tú estás viviendo sin integridad, es importante que revises tu vida. Santiago le está escribiendo a una iglesia que cayó en una práctica deshonesta. Buscaban la forma de jurar y de incumplir la promesa sin que fuera grave. Sus promesas escondían una deshonestidad terrible porque no eran íntegros, había una doble intención. Y la ley de Dios estableció que los juramentos tenían que ser hechos en el nombre de Dios. Deuteronomio dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y escuchen esto, y juren en el nombre de Dios. Ay, no dice no juren, dice juren. ¿En qué? ¿En el nombre de quién? De Dios. Dios no proveía que juraran. Entonces, cuando tenían que jurar en el nombre de Dios y se enfrentaban con otro problema, con Éxodo. No dirás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque cualquiera que tome el nombre de Dios a la ligera, Dios no lo tomará por inocente. Ah, qué problema. Entonces, ellos muy inteligentes se crearon una estrategia. ¿Cómo hago para jurar e incumplir y que no me pase nada? Juramentos que obliguen y juramentos que no obliguen. Todos los juramentos que obligaban era donde se decía, yo se lo juro, por Dios. Ah, ya quedas obligado. Pero si ellos decían, no, yo se lo juro ¿por quién le digo? Por el cielo. Yo se lo juro por la tierra. Y entonces cuando no incumplía, cuando la persona que hacía ese juramento incumplía, ah, no, pero yo le juré por la tierra. A ver, si yo le hubiera jurado por Dios de pronto, pero le juré fue por la tierra. Pero el Señor Jesús les dijo, cuando ustedes juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Tampoco juren por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No juren por Jerusalén, porque es el lugar del Señor. Tampoco juren por su cabeza, porque ustedes no pueden hacer que un pelo se ponga blanco, un pelo se ponga negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Porque todo lo demás proviene ¿de quién? Del maligno. La Biblia nos enseña en muchos lugares y muchas veces que Dios nos ama y como nos ama, nos corrige. Tú puedes amar mucho a una persona. Es más, o sea, si yo les dijera que levante la mano, ¿quién ama? Pues todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Y tú puedes ver que la persona a la que amas está haciendo daño y no hacer nada. Puedes ver que una persona a la que tú amas con todo tu corazón se esté haciendo daño y tú te quedas callado. Es ilógico, eso no pasa. Que a veces les decimos las cosas mal, sí. Que están haciéndose daño y uno les dice las cosas mal, sí.
Pero uno no se queda callado. Cuando Dios nos dice que no nos quejemos para que no seamos juzgados, y también nos dice que no juremos para que no seamos condenados. ¿Escuchas eso? Ahora yo me enfrento con que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en el Señor. Y entonces Santiago, ¿qué está diciendo? Nuestros pecados ya fueron castigados en la cruz, hermanos. Pero nosotros sí que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Dios no te va a castigar si eres su hijo. El Señor te va a disciplinar. ¿Y cuál es la diferencia? Castigar significa literalmente azotar. Significa literalmente cortar por la mitad. Y tiene todo el sentido porque una persona que vive una vida doble, lo mejor que puede hacerle es ser partida por la mitad. Pero el Señor ya pagó ese castigo. Ahora que somos sus hijos, nos disciplina. ¿Y eso qué significa? Pues que nos trata como a niños. Nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos anima. El propósito de la disciplina no es destruir. El propósito de la disciplina es fortalecer tu carácter. La disciplina siempre tiene gracia. Y el Señor siempre va a usar los medios necesarios para fortalecer tu carácter. Y sí, es cierto, a veces la disciplina es severa y requiere de azotes, es cierto. Pero el Señor nos ama, nos cuida, nos protege. Cuando Santiago dice, no se quejen, está hablando de ese sentimiento interno de insatisfacción, de irritación, de amargura. Juzgar y quejarse tiene una profunda raíz de amargura que te hace daño a ti si la tienes y le hace daño a los demás, a los que te rodean. Lo normal es ver cómo las personas que sufren injusticia se llenan de angustia, obvio. Pero también es muy normal que sin Cristo tomen decisiones equivocadas. Así que quieren solucionar la injusticia por medio de ¿qué? De los golpes. Quieren solucionar la injusticia social por medio de las armas. Otros toman otro camino y es volverse iracundos, irascibles, enojones. Normalmente se desquitan con su familia. Normalmente los que sufren son los de su casa. Porque llegaron enojados, llegaron de mal genio y descargan su enojo con quienes los aman. Pero hay un camino mejor y es el del amor. Y tú me dirás, pero Camilo, ¿cómo voy a amar al que me trata mal? ¿Cómo voy a amar al que me hace injusticia? ¿Cómo voy a amar al que me hace sufrir? Cierto, tus fuerzas y las mías no alcanzan para eso. Por eso el creyente vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Entonces, en esta espera paciente hay algo fundamental. La espera paciente va acompañada de una vida coherente. ¿Coherente con qué? Con lo que crees. Recuerdo en la universidad había una profe que nos enseñaba algo de biología enfocada con unas cosas ahí. Y resulta que nos estaba hablando sobre
todo lo que el hombre con la tecnología ha hecho con tecnología, viendo a los animales, viendo las plantas, viendo todo eso. Y nos empezó a explicar sobre las plantas y cómo las fotoceldas se hacen a partir de unos cambios que hay en las plantas. Y bueno, nos empezó a hablar de estomas y de cosas así. Y nos empezó a hablar de todo el tema del aire, del dióxido de carbono, nos empezó a hablar de todas las cosas buenas y las cosas malas. A mí me fascinaba esa clase. Yo me acuerdo que siempre que llegaba a la casa le contaba todo a mi esposa. No, hoy aprendí tal cosa en esa clase. Hoy admiraba mucho a esa profe. Demasiado. Y ese día que nos estaba dictando esa clase sobre las plantas, sobre el oxígeno, sobre la importancia del oxígeno, de la limpieza del aire, salí y la vi fumando. Y yo la miré y bueno, le dije, profe, pero ¿y qué fue lo que nos enseñó? Y me sonrió. Hermanos, lo que ustedes dicen debe ser coherente en cómo viven, hermanos. Este versículo 12 no está separado de todo lo que nos está hablando Santiago. Si tú has nacido de nuevo, claro que puedes revestirte de un afecto entrañable. Claro que puedes ser bondadoso, claro que puedes ser humilde, claro que puedes ser amable, claro que puedes ser paciente. Claro que puedes tolerar a los demás, claro que puedes perdonar a los demás y lo puedes hacer porque has sido perdonado. Y ya puedes buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Ahora en Cristo puedes concentrar tu atención en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Muchos están luchando por cambiar nuestra cultura y deformarla. A tal punto que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y cuando nosotros hablamos la verdad nos dicen que la verdad que nosotros decimos es una mentira para mantenerlos esclavos. Y si nosotros como creyentes tenemos que jurar para que nos crean, es porque nuestras palabras como creyentes ya no tienen autoridad. Esa cultura necesita un punto de referencia. Hombres y mujeres íntegros, que cuando dicen sí es porque es realmente sí, y cuando dicen no es porque no. Hombres y mujeres que imitan a Cristo. Hombres y mujeres que imitan la paciencia de Cristo. Hombres y mujeres que hablan la verdad de la palabra. Tenlo por seguro, hermano, que si tú esperas a Cristo, es porque vives a Cristo. Recordemos lo que dice Pablo a los romanos. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño. Pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y el día ya se acerca. Por eso, despojémonos de las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén.